Hola, bienvenidos a este video. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el detector en cascada. Lo primero que ustedes deben de saber es que el detector debe de hacer una búsqueda dentro de la imagen para hallar dónde se encuentra el objeto. Y para lograr esto, lo que hace es simplemente tomar un fragmento de esa imagen, que lo vamos a llamar como ventana deslizante, y esta ventana va a ser transportada hacia el detector y el detector va a decir si sí o no, ahí está el objeto. Bien, una vez de que no lo encuentra ahí, va a pasar a la siguiente, se va a recorrer a la derecha y va a volver a pasar por el detector, ese nuevo fragmento de la imagen. Después va a volverse a correrse a la derecha y va a volver a pasar por el detector. Y así sucesivamente, es decir, va a ser un barrido de la imagen como se muestra en este pequeño video, en donde como ven se va moviendo de izquierda a derecha la ventana deslizante y de arriba hacia abajo. Pero además observen que la búsqueda no solamente se hace en X y en Y de la imagen, sino también en la escala. Esto quiere decir que la imagen la estamos haciendo cada vez más pequeña o más grande, también es posible. En este caso más pequeña, con el fin de encontrar aquellos objetos que quizá estaban demasiado pegados a la cámara en el momento de tomar la imagen y por lo tanto aparecen demasiado grandes. Entonces se hace esto de empequeñecer la imagen, tal vez con un filtro gaussiano, con el fin de buscarlo también en la escala. ¿Ok? Entendiendo esto de la detección y la búsqueda del objeto en la imagen, ahora les voy a presentar cómo es este detector de objetos ya por dentro, por decirlo de alguna manera. Entonces, se toma una ventana de la imagen y luego ¿qué pasa? Esa es la pregunta. Bueno, pues lo primero que se hace es extraer rasgos significativos útiles para identificar el objeto. Entonces, en esta etapa de extracción de rasgos se hace eso. Más adelante voy a ir a profundidad sobre qué tipos de rasgos se obtienen. Bien, con esos rasgos pasan a los clasificadores fuertes. Estos se encargan de decidir si en la imagen se encuentra el objeto que andamos buscando o no se encuentra. Lo único que tienen que decir es un sí o un no. Entonces aquí puede pasar que si se encuentra, entonces la identificación, la detección va a pasar a la siguiente etapa, a la etapa 2, con otro clasificador, pero este clasificador va a tomar más rasgos que el anterior para hacer un mejor análisis de si se encuentra el objeto o no. Si dice que sí, entonces pasará a la siguiente etapa. Y otra vez va a aumentarse el número de rasgos y el análisis para identificar el objeto se va a hacer más complejo en la etapa 3. Nuevamente, si dice que sí, va a pasar a la siguiente. Y así sucesivamente. Solamente si todas las etapas, dicen que sí, entonces el detector dirá que ahí existe un objeto, en esa ventana. Ahora, ¿qué pasa si una de estas etapas en algún momento dice que no? Entonces es un no definitivo. Aquí ya no hay una segunda oportunidad, un segundo análisis. Y esta propiedad es lo que lo hace tan rápido al detector al momento de buscar el objeto en la imagen. Porque puede descartar ventanas en donde desde la primera etapa o desde la segunda etapa es evidente que no puede existir ahí el objeto. Por ejemplo, un rostro. Ahí es fácil identificar, quizá para la etapa 1 o para la etapa 2, que en ciertas regiones de la imagen no se encuentra. Y entonces ya no va a consumir tiempo en analizar más. Entonces es una de las ventajas que tiene este detector. Cuando dice no es un no definitivo y cuando dice un sí es un sí parcial. Y este sí parcial se vuelve definitivo solamente si pasa por las n etapas. Bueno, más adelante les voy a explicar cómo son los clasificadores fuertes. Pero antes de ello, ustedes deben de saber estos dos parámetros, que son métricas del desempeño del detector.
Uno es el False Alarm Rate, que está representado por una F, y en español quiere decir que es el índice de alarmas falsas o de falsos positivos, y nada más significa que es la fracción de las imágenes negativas que son identificadas como que ahí sí hay un objeto, lo cual es un error. Entonces es el número de falsos positivos entre el número de imágenes negativas. Y también está el True Positive Rate, representado por una T, y que simplemente es el cociente entre el número de detecciones verdaderas entre el número de imágenes positivas. Es decir, la fracción de número de imágenes positivas que sí son detectadas correctamente. Bueno, en el primero, en la F, queremos que este índice sea 0, es decir, que no existan falsos positivos. Y en el segundo, queremos que T sea igual a 1. Sin embargo, esto es muy complicado de lograr, así que normalmente nosotros elegimos, cuando ustedes estén entrenando su detector, deben de elegir valores adecuados. Por ejemplo, un punto 5, un punto 4 para falsos positivos, para F, o un punto 8, punto 9 para T. Ahora, estos parámetros que ustedes asignan al momento de entrenar su detector van a servir como cotas mínimas que debe de respetar el clasificador al momento de entrenarse. Es decir, que durante el entrenamiento no va a dejar de crear la etapa 1 hasta que no logre, por ejemplo, su meta, que sería de punto 5, o su meta de punto 9 en el caso de T. Entonces, estos parámetros ustedes los van a fijar y los van a poder ajustar. Ahora, para conocer cuál es el índice de falsos positivos total de todas las etapas, ustedes nada más tienen que tomar la F y elevarla a la N. Y para el caso de T hacen lo mismo. Toman la T y la eleven a la N, donde N es el número de etapas. Conforme aumente el número de etapas, lo que sucede normalmente es que el índice de falsos positivos cae a 0, lo cual es bueno. No hay errores en falsos positivos. Pero también, y esto es lo malo, es que el índice de detecciones verdaderas cae también a 0. Por lo tanto, debe de haber ciertos valores óptimos del número de etapas que deben de usarse en el detector. Ustedes también van a poder fijar el número de etapas. Es uno de los argumentos en el comando de MATLAB. Y también en OpenCV pueden fijar el número de etapas. Bueno, pues este es el funcionamiento general del detector. Ahora vamos a ver cómo funciona a mayor profundidad, es decir, les voy a explicar cómo es la extracción de los rasgos y qué tipos de rasgos pueden obtener, así como les voy a explicar cómo se conforman estos clasificadores fuertes, cada una de estas etapas. Bueno, pues comencemos aquí con la parte de la extracción de los rasgos. Bueno, ya tenemos una subimagen, la cual normalmente tiene un tamaño fijo. Y queremos extraer rasgos. ¿Por qué estaríamos interesados en extraer rasgos? La primera razón es para reducir la dimensión del espacio de entrada. Esto lo que quiere decir es que ustedes normalmente la imagen tiene un tamaño fijo, por ejemplo, de 100 por 100 píxeles. Y en total tendrían 10.000 píxeles, lo cual son un número muy grande. Entonces queremos reducir ese número de información, de datos. Y, por ejemplo, mediante la extracción de rasgos pueden hacerlo y reducirlo, por ejemplo, a 500 o a 200 números. La otra razón por la cual queremos extraer estos rasgos es para tomar la información más significativa, o sea, discriminativa, para identificar el objeto. Y en MATLAB tenemos al menos 3 opciones para extraer rasgos. La primera es el histograma de gradientes orientados, HOG. Aquí simplemente se divide la imagen en celdas y en cada celda se calcula la orientación de un gradiente
el gradiente de la imagen, y con esas orientaciones se forman histogramas. Los histogramas que ustedes ven aquí, que son como estrellitas, ahí están representadas gráficamente. La otra opción es usar patrones binarios locales. Aquí lo que se hace es que en cada píxel, por ejemplo, se toma el píxel que tiene un valor de 175, que estoy señalando aquí, y se compara con los vecinos que están alrededor. Si el valor del píxel es mayor al del centro, entonces se pone un 1. Si es menor o igual, se pone un 0. Así se puede caracterizar y formar un número binario, el cual, bueno, se puede representar de manera decimal. Aquí, por ejemplo, fue 131. Y esto se puede generalizar a mayor distancia. Por ejemplo, se puede tomar un píxel central y comparar con una cierta cantidad de píxeles que están alrededor, con cierta distancia, radio. Bueno, esto se tiene que hacer con cada uno de los píxeles, pero ustedes se pueden quedar con un criterio de umbral, con los features, con los rasgos más intensos. Pueden hacer eso, y de esa manera reducen la cantidad de información que van a usar para identificar el objeto. Y además están tomando aquellos que son más intensos, que en principio deben ser más discriminativos. Bueno, hay una última opción que son los rasgos HAR, y estos simplemente se forman a partir de la convolución de estos filtros que ven aquí, que estoy señalando con el cursor. Se convolucionan con la imagen, generando una nueva imagen, como la que se ve aquí. Bueno, lo que básicamente se hace es, por ejemplo, en este filtro es una derivada, donde el color blanco del filtro quiere decir que es un 1, que se multiplica por los píxeles de la imagen, y la región oscura quiere decir un -1, que se multiplica por los píxeles. Una vez después de multiplicado se suman, se obtiene un valor, el cual es uno de los píxeles de esta nueva imagen. Y se hace un barrido a través de toda la imagen original. Y así se conforman los features HAR. Ahora, bajo mi experiencia les puedo comentar que de estos 3 rasgos, el que me ha dado mejores resultados en la mayoría de los casos es el HAWK. Así que se los recomiendo, aunque también deben de tener la precaución de siempre, cuando estén creando su propio detector, prueben los 3 rasgos a ver cuál les funciona mejor para el tipo de objeto que ustedes están detectando.